Bueno chicos, continuando con lo que hemos visto la clase anterior sobre la función motora del tubo digestivo, les voy a dejar esta segunda parte del PowerPoint para que puedan tenerlo como guía para seguir comprendiendo el sistema digestivo. La masticación sabemos que es un proceso que inicia la digestión de los alimentos y acá podemos conocer que hay dos tipos de digestión, que lo podemos ver acá con el inicio de la masticación. Un tipo de digestión física de los alimentos, que es justamente el que produce la masticación cuando se involucran los músculos masticatorios, los dientes, las estructuras óseas, forman parte de la digestión física para poder disminuir el tamaño de las partículas de los alimentos que ingerimos. Y también hay un tipo de digestión que es química, que está dada por parte de las enzimas digestivas, que van a producir la ruptura de los macronutrientes en sustancias más pequeñas para que luego se puedan absorber. La digestión física y química, la vamos a ver en otra clase que forma parte de una clase entera. Bueno, una vez que se produce la ruptura de los alimentos por parte de toda la musculatura, de los dientes, de las estructuras óseas que colaboran, es importante que las partículas de los alimentos entren en contacto con las distintas enzimas digestivas para favorecer el proceso de digestión. Por lo tanto, la velocidad de la digestión va a depender de la superficie expuesta de las partículas ingeridas. A una superficie menor, mayor cantidad de enzimas pueden digerir ese alimento. Es decir, que por eso es importante fisiológicamente que se produzca un buen proceso de masticación, que la persona mastique muchas veces el alimento antes de tragarlo para poder dejarlo más tamaño más pequeño y más expuesto a las partículas que van a favorecer su digestión. Cuando un alimento se consume grande y se traga, primero que perjudica todo el sistema de devolución y segundo de que va a ser más difícil de digerirlo. Por otro lado, vemos que la deglución tiene tres fases, una primaria que es voluntaria, donde nosotros pensamos que vamos a tragar el alimento, una secundaria que es faringea, es involuntaria, y una terciaria que es esofágica. La primaria es la presión que ejercemos con la lengua hacia arriba y hacia atrás para poder, contra el paladar, para poder arrastrar el bolo alimenticio hacia la faringe. La faringea es involuntaria, donde nosotros no pensamos y que estamos tragando, pero hay distintos receptores de la deglución que permiten que se relajen y se contraigan los músculos de la faringe para poder permitir la onda esofágica y poder permitir el pasaje del bolo alimenticio. Y es un punto clave es que se debe cerrar la tráquea y abrir el esófago. Acá es donde se involucra la glotis y la epiglotis para justamente cerrar la tráquea y que el alimento que pasa vaya directamente hacia el esófago y no hacia la tráquea porque se dirigiría a los pulmones. Y la tercera fase, que es esofágica, es donde hay un peristaltismo, un movimiento de propulsión primario y secundario. Acá empiezan a producirse las ondas de contracción y relajación de los distintos anillos musculares y cartilaginosos que forman el esófago para poder desplazar el alimento de la zona más proximal, que es cercana a la boca, hacia la zona más distal, que es la cercana al estómago. Cuando se va produciendo todo el proceso de deglución, ya los distintos órganos se van preparando para recibir el alimento. Hay distintas señales nerviosas y químicas que comunican a los otros órganos que van a recibir alimentos. En este caso el estómago, cuando se produce la primera deglución y el alimento todavía está a nivel de la boca o de la faringe, el estómago ya se relaja y se prepara para recibir el bolo alimenticio. También se relaja el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, facilitando el pasaje de los alimentos. Una vez que el bolo alimenticio pasó del esófago hacia el estómago, el esfínter esofágico inferior se vuelve a cerrar, aumenta la tonicidad para evitar que los alimentos que están en el estómago pasen al esófago. Sabemos que el estómago tiene un nivel de acidez muy alto,
es decir, que tiene un pH muy bajo que daña la mucosa, daña la pared del esófago. Y ahora vamos a pensar un poquito en cómo sigue el movimiento del bolo alimenticio. Una vez que el bolo alimenticio llegó al estómago, ya toma el nombre de quimo gástrico, cuando está en el estómago, y hay distintos factores que van a condicionar el vaciamiento del estómago, es decir, el pasaje del quimo alimenticio o del quimo gástrico hacia el duodeno. Cuando hay un aumento en el volumen, una distensión o aumento en el volumen de lo que se ingiere y se distienden las paredes del estómago, se favorece, es un estímulo para favorecer el pasaje del alimento hacia el duodeno. Pero acá hay distintos controles que se deben tener en cuenta antes de pasar el alimento. Lo importante es que y esto tiene que quedar bien claro, es que nunca se puede pasar más cantidad de alimento al duodeno de la cantidad que el duodeno pueda digerir y absorber. ¿Se acuerdan que les había dicho en la clase anterior que hay un cierto tiempo de permanencia que es fundamental, que debe estar en contacto el alimento o el quimo gástrico en este caso con las paredes del duodeno para poder digerir por medio de las enzimas todos los macronutrientes y poder absorber tanto los macro como los micronutrientes. Entonces, acá empieza a tener un poco más de importancia la regulación que tiene el duodeno. Si este órgano, el duodeno, el yeyuno, el ilion, todas las partes del intestino delgado, si no están totalmente preparadas para recibir más alimentos desde el estómago, no lo permiten, es decir, que inhiben el vaciamiento gástrico. Por medio, acá justamente lo que dice es que hay distintas señales nerviosas y señales hormonales que van del duodeno, siendo este último el más relevante para poder regular el vaciamiento del estómago. Sabemos que por parte del estómago, ¿quiénes regulan factores gástricos que regulan el vaciamiento? Es el aumento del volumen alimentario que está en el estómago. A mayor volumen, mayor estímulo para poder vaciar el estómago. Y el factor excitador de la gastrina. La gastrina justamente es un tipo de hormona que se estimula, su secreción se estimula con la llegada de proteínas, principalmente al estómago. Entonces ya es un estímulo importante para que se produzca el vaciamiento gástrico. Pero, como les decía recién, hay distintos factores duodenales, principalmente del duodeno, que inhiben el vaciamiento gástrico, porque les dije recién que si el órgano no está preparado, no recibe más cantidad de alimentos desde el estómago. ¿Qué factores inhiben el vaciamiento gástrico? La distensión del duodeno. Si el duodeno está muy distendido, quiere decir que tiene mucha cantidad de alimento, y tiene que tener un tiempo justo de permanencia entre el alimento y la pared del tubo digestivo para poder digerirlo. Por lo tanto, si está muy distendido, va a inhibir el vaciamiento gástrico. Si hay irritantes en la mucosa, primero tiene que resolver de cómo neutralizar estos irritantes para que la mucosa no se dañe. Entonces, si la mucosa tiene muchos irritantes, se va a inhibir el vaciamiento. La acidez del quimo, si el quimo gástrico es muy ácido o tiene una osmolaridad muy alta, o sea, es decir, que está muy concentrado, tiene que neutralizarse la acidez y la osmolaridad para poder recibir los alimentos del estómago. Por lo tanto, va a inhibir el vaciamiento gástrico. Y también algunos productos de degradación de las proteínas y de las grasas, si el alimento que se ingirió es muy alto en proteínas y muy alto en grasas, no va a pasar al duodeno hasta que las proteínas no se puedan digerir un poco más a nivel del estómago. Entonces también esto va a detener o enlentecer el proceso de vaciamiento gástrico. Ustedes fíjense que hay una combinación de proteínas y de grasas que es muy típica, que se consume muy típicamente en Argentina, que es el asado, que es un alimento rico en grasas y saturadas y rico en proteínas, y cuando se consume en mucha cantidad genera esa sensación de pesadez y esa sensación de que no se puede digerir.
Bueno, justamente es porque es un alimento que necesita bastante tiempo en el estómago para que se digieran las proteínas y que el duodeno tiende a inhibir el vaciamiento hasta que esto no esté más neutralizado a nivel del estómago. Por eso genera, más allá de todo lo que se come en el asado, no solamente la carne, genera esa sensación de pesadez por mucho tiempo. Bueno, una vez de que el alimento pasa al intestino delgado, hay distintas ondas peristálticas, o sea, de propulsión o peristaltismo, acuérdense que es lo mismo, y de mayor velocidad en la parte más proximal del intestino delgado. Cuando estamos más cerca del estómago, es la parte proximal, la velocidad es mayor y empiezan a ser con menor velocidad cuando se acercan al colon. Más o menos los alimentos tardan entre 3 a 5 horas para que pasen desde el píloro que está a nivel de la unión entre el estómago y el duodeno, hasta la válvula iliocecal. O sea que entre 3 o 5 horas el alimento en condiciones de normalidad tarda en pasar por todo el intestino delgado. Y hay distintas señales nerviosas o hormonales que pueden estimular la motilidad del intestino delgado y la secreción de distintas sustancias en diferentes fases del intestino delgado para poder favorecer la velocidad de vaciamiento, ¿sí? Del vaciamiento del intestino delgado. Y a nivel del colon, donde las funciones principales van a ser la absorción de agua y de distintos electrolitos del quimo para volverlo mucho más consistente y formar las heces, que son de características sólidas, y la función de almacenamiento de la materia fecal hasta que se produzca la expulsión. Fíjense que por las funciones que tiene, no puede ser un órgano que tenga mucha motilidad o muchos movimientos de tipo de propulsión o peristaltismo, porque si son ondas que hacen que pase muy rápido el quimo, no se van a poder formar las heces y no se va a poder almacenar la materia fecal hasta poder expulsarla. Y dentro de las funciones motoras del colon tenemos la función de mezcla, donde hay contracciones combinadas de los músculos longitudinales y circulares. Justamente se contraen y se relajan los dos tipos de músculos, los que son longitudinales y los circulares. Entonces por eso forman ese tipo de movimiento de mezcla. Desde el ciego hasta el sigmoide, los movimientos de masa se producen por varios minutos a la vez y en general se activan 15 minutos post desayuno. Y acá, con esta base fisiológica, es justamente la recomendación para producir un tránsito intestinal normal, es que se produzca un hábito defecatorio y lo que se recomienda es que sea posterior al desayuno, porque justamente hay señales internas o movimientos internos, movimientos en masa, que permiten que se pueda expulsar la materia fecal aproximadamente 15 minutos después del desayuno. Pero estos movimientos se producen entre 2 o 3 veces en el día y aparece este deseo de defecar. Hay personas que si pueden ir al baño 2 o 3 veces en el día no está mal, es fisiológico, es normal, porque hay estos movimientos que se dan durante todo el día.